Muy bien, ¿ya estamos entonces? Bueno, les voy a pedir que tengan abierta la última parte del capítulo primero de Pedro, así lo terminamos, desde el versículo 13. Voy a usar la palabra del Señor como bosquejo exegético y entonces lo leo yo porque es mi costumbre, pero después ténganlo abierto. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El pasaje que ahora nos toca mirar o que quiero compartir, hermano, con ustedes, es un pasaje de mucha animación, de consuelo y de orientación hacia adelante en nuestra conducta y en nuestras vidas. Pablo y Pedro y los apóstoles se preocupaban de dar sustento a la guía de la Biblia, a la palabra que es para ponerla en práctica como hemos orado y buscado en esta noche. Hemos visto la esperanza viva, que no tuvimos mucho tiempo de profundizar, pero luego la herencia guardada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Vimos la prueba de la fe en el primer pasaje de consuelo y de animación, la elección que Pedro le da a los hermanos que estaban expatriados, perseguidos y maltratados por los caminos y por diferentes lugares. También miramos la herencia, sobre todo el anticipo de la herencia, que el padre amante le da a los dos hijos, que uno desperdicia perdidamente y el otro no utiliza para nada, cosa que nos enseña profundamente una gran lección. Y también vimos el ejemplo de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros y cómo estudiaban las emergentes glorias del Señor que vendrían después de la cruz. Hablé del fundamento de la iglesia, el lito, la base de justicia de la iglesia y también la cabeza federal de una nueva creación. ¿Ya? Pedro le está dando orientaciones muy contundentes y muy aplicables también a nuestras vidas, que estamos en este mundo y necesitamos orientación para conducirnos todo el tiempo. ¿Vieron como dice 2 o 3 veces? Todo el tiempo. Y no estamos hablando de una religión o de practicar unos ritos el día domingo, sino estamos hablando de una vida de relación. Toda vuestra vana manera de vivir fue cambiada y tenemos una piadosa manera de vivir. Entonces empieza, después de este apartado de los profetas que nos dan un ejemplo contundente, hermanos, empieza Pedro diciendo en consecuencia, es decir, por tanto, o a razón de toda esta revelación que Dios le había dado en la parte primera del capítulo, ceñid
los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión es una expresión que quiere decir, no pueden seguir pensando de cualquier manera, como se le da la gana, porque ahora tenemos la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 2:16 el apóstol Pablo. Y entonces, cuando nosotros buscamos y vemos al Señor trazando las directivas para la iglesia, tenemos que buscar de pensar como Él piensa, como Él ve las cosas, que son muy diferentes a veces como nosotros miramos. Acuérdense, una sola ilustración les digo, porque no voy a tener mucho tiempo. Pedro, cuando quiso caminar sobre las aguas, el Señor le dijo, ven, y caminó sobre las aguas, pero empezó a mirar alrededor, las olas, el viento, la turbulencia, la tormenta, y se asustó y se hundió, y el Señor lo levantó. Pero para que no nos hundamos necesitamos estar tomados de esta mano del Señor. Entonces, dice, sed sobrio, la segunda cosa. Ceñid los lomos de eso es una manera diferente de pensar. En la mente de Cristo, versus la mente del mundo que es corrupto. La mente del Señor es santa y todopoderosa. Y sed sobrio. Y ser sobrio aquí no tiene que ver con el alcohol, como habla algo también en el capítulo 5 de Efesios, sino que habla del equilibrio, de tener una coherencia, es decir, de que concuerde lo que creemos con lo que practicamos, lo que decimos con lo que hacemos. Esto se llama coherencia, y esto, hermanos, les quiero decir que de lo que yo conozco, no es mucho, pero conozco algo de iglesias en las cuales he viajado por mucho tiempo. Esto es una gran mal de la iglesia, un gran defecto de la iglesia. Se dice una cosa y después se hace otra, y falta ese compromiso que nos da el sustento para llevar el evangelio firme y hacia adelante, las buenas nuevas, el mensaje de restauración. Entonces, dice, sed equilibrado, apunta a tener un compromiso, a no ser indolente, equilibrado, es decir, pensando que sin el Evangelio el hombre está perdido, y el hombre sin Dios también está perdido, es decir, es lo mismo. Entonces, le dice que esta apostasía reinante nos lleva a pensar que estamos colocados en el mundo, hermano, para un propósito, para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Así que habla de la coherencia en la vida cristiana. Y la otra expresión que sigue, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Digo esto, hermanos, la espera de la esperanza es porque nuestra vida cristiana comenzó por la gracia de Dios. La gracia fue el origen de la salvación, como la paz es el primer efecto del perdón. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y cuando aquí la palabra del Señor dice esperad por completo en la gracia, nos está diciendo que los recursos para esta vida cristiana extraordinaria o sobrenatural, fuera de este corrupto mundo, una vida de santidad, se basa también en la gracia. Juan, cuando escribe su evangelio, lo explica de esta manera, cuando habla de que vimos su gloria, la gloria del Señor, lleno de gracia y de verdad, y después en el versículo 16 del evangelio de Juan, primer capítulo, dice, y de esa plenitud de Cristo tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Lo que está diciendo? Que necesitamos seguir por la gracia. Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 5, que habla de tener gallardía delante de los hombres, de tener angustia y tristeza, pero con oración delante de Dios, sean oídas vuestras oraciones delante de Dios, le agrega una expresión, el Señor está cerca. Esta expresión significa el Señor está a la mano, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta gracia es el sustento y la suficiencia para la iglesia. Necesitamos, hermanos, seguir esta vida abrevando de la gracia, apropiándonos de este recurso que es inagotable, que fluye del corazón de Dios hacia nosotros,
a través de este canal maravilloso, de este puente, de nuestro gran pontífice que es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, un recurso divino, tened esperanza. Y dice, por completo, esperad por completo. Y ¿saben lo que dice Santiago también? Toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Así que, queridos hermanos, tengamos esta orientación, esta sobriedad, este equilibrio, para saber que hay una gracia que es por la cual el Señor cuida y sustenta a la iglesia, y que es la suficiencia. No es por mérito, es por la gracia que tenemos recursos increíbles. La palabra, la oración, la comunión, la unidad de la iglesia, el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, un anticipo, como hemos visto días atrás, súper fabuloso. Y entonces empieza a desarrollar el primer tema, como hijos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Es decir, que ahora, hermanos, ya no estamos en tinieblas. Dice Colosenses que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de luz. Entonces tiene que haber un cambio fundamental en nuestra mentalidad. La mente de Cristo es una mente iluminada, una mente que nos lleva a tener conocimiento en la revelación de Dios que está en la palabra. Todo lo que Dios nos ha revelado está en la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener un apego súper especial, consecuente, permanente hacia la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis, no toméis la forma del mundo, sino aceptad este desafío de ser diferente. También esto Pablo lo enseña en Romanos capítulo 12. ¿Y saben lo que él está diciendo a los creyentes? Nos está diciendo a nosotros, tengan una estructura, una convicción de conducta. ¿Por qué? La expresión allí en Romanos es que no sean líquidos. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Saben? Esto se explica porque un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Si es un florero, se hace fino y alto. Si es un lebrillo, una palangana, se hace redondo y chato, y se adapta a lo que sea exterior. Bueno, esto no tiene que ser para el creyente, no es que donde va Vicente va toda la gente y nosotros también, no, de ninguna manera. Tenemos que tener convicciones. Es decir, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Antes teníamos deseos que eran pecaminosos, concupiscencia. Pero ahora, hermanos, tenemos a alguien que nos ayuda a que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y esto lo enseña también Pablo en Romanos capítulo 6, 12, cuando dice, no dejéis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Hermano, hay que aprender a decir no a muchas cosas que son corruptas y algunas cosas que son lícitas, pero que no convienen. Como enseña Pablo, no tengo tiempo en esta noche, pero en 1 Corintios 9, Pablo enseña esta realidad. Si no, dice, salgamos de esta ignorancia, crezcamos en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos, dice Pedro al final, en la segunda carta, en la gracia. Crezcamos en la gracia. Y luego el versículo 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ves? Aquí está hablando de un modo de vida, una piadosa y nueva manera de vivir. También lo dice Pedro cuando escribe la segunda carta, que da el motivo allí en el capítulo 3, una santa y piadosa manera de vivir. Hermanos queridos, como hijos de Dios tenemos identidad. Somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el amor del Padre nos muestra que somos llamados hijos y somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios, con un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia.
tenemos identidad, tenemos también seguridad, porque ¿se acuerdan que hablamos de los temas de la seguridad de la salvación? Cuando hablaba de esta relación indestructible, no hay manera de que un hijo deje de ser hijo de su padre. Y Pablo, en capítulo 8 de Romanos, al final dice que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, como hijos, tenemos identidad, tenemos seguridad, pero tenemos responsabilidad de ser buenos hijos, hijos obedientes. Y esto no es fácil, hermano. La obediencia no nace sola en el corazón del hombre, ni del niño, ni de la mujer. La obediencia se aprende y se ejercita cuando reconocemos la honra de nuestro Padre Celestial, es decir, y se transforma en un testimonio poderosísimo, porque la obediencia es una acción de la conducta que se hace visible. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, dice aquí, no tomen la forma del mundo, porque escrito está, y esto viene de Levítico, capítulo 11, de los primeros libros de la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Y en el versículo 17 nos habla para que seamos semejante al Señor. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si invocamos a nuestro Dios, tenemos que saber que hay dos cosas fundamentales que el Señor Jesús reveló al Padre. Es un Padre santo y un Padre justo. Entonces no hace excepción de personas. Y nosotros no podemos pedir que Él diga que es negro lo que es blanco. Y entonces tenemos que ser coherentes en esto, de ser santo delante del Señor. No hace acepción de personas juzgas según la obra de cada uno. Y esto es importante porque el Señor dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sabemos que esas obras van a ser examinadas para recompensa en el tribunal de Cristo. Este es el primer tema. Como hijos obedientes, tenemos una identidad, una seguridad de salvación y de una relación indestructible y la responsabilidad de ser buenos hijos para la gloria de nuestro Dios. El Señor dijo al Padre en San Juan 17, Padre dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y estamos, hermanos, para hacer esas obras que Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas, para que hagamos lo que nos enseñó nuestro Señor. Y el Señor podía decir en San Juan 5, por ejemplo, que creyeran en las obras que estaban viendo. Y eran tremendas obras poderosísimas. El segundo tema, hermano, está a continuación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, el tiempo hoy está corriendo bastante. Acá habla de la conducta, de ser peregrinos. Y saben que un peregrino es una persona muy diferente, por ejemplo, a un vagabundo. Antes se le decía lingera, ¿se acuerdan la vieja canción que decía lingera soy? Bueno, el lingera tiene esta característica, lo llevan los pies. El vagabundo va según dónde camina. Un día para abajo de un árbol, abajo un puente, en el pórtico de una iglesia, pero un peregrino no, hermano. Un peregrino lo mueve la cabeza, lo guía sus pensamientos, su destino, tiene un objetivo por delante, sabe hacia dónde va. Por eso aquellos hombres de Dios fueron extranjeros y fueron peregrinos, porque buscaban una ciudad con fundamento, tenían puesta la mirada en el galardón que Dios había prometido para ellos, y aunque lo vieron de lejos, se esforzaron y trabajaron y obraron y glorificaron a Dios en su tiempo con lo que Dios le pedía. Y dice, conducíos todo el tiempo en temor. Miren,
Si ustedes quieren saber lo que es el temor de Dios, les recomiendo Proverbios 8. Busquen Proverbio 8, mañana tempranito a la mañana, que es la mejor hora para leer la Biblia y para meditar, y busquen Proverbios 8 y van a encontrar, dice lo que es el temor de Dios. ¿Eh? Y entonces, yo no tengo tiempo en esta noche de entrar en ese otro tema que es profundo, pero es el respeto que emerge del conocimiento del Señor, la reverencia que surge. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un peregrino no hace raíces en este mundo, no hace raíces a donde está caminando, cruza, transita. Ahora, hace poco tiempo, salió esa famosa predicación que se llama de la Seca a la Meca. Bien, este tipo de religión musulmana creo que es, van caminando como 1000 kilómetros por el desierto hasta la ciudad de la Meca, y ahí, bueno, tienen sus cultos y demás. Mueren muchísimas personas en el camino, siempre hay una cantidad de muertos muy grande, pero el peregrino no hace raíces. Y esto también tenemos que aprender, hermanos, a que tenemos un destino eterno, nuestra ciudadanía está en el cielo, y somos peregrinos. No estamos arraigados ni tenemos los cimientos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y el otro tema, que quiero terminar en el tiempo que corresponde, es el tiempo de saber que somos rescatados. Vuelvo a leer el pasaje. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, lo digo de otra manera, teniendo siempre presente que fuiste rescatado de vuestra vana. ¿Sabe lo que es el vano, hermano? ¿Vieron cuando usted abre una puerta? El hueco que queda, si la puerta está cerrada no se puede pasar, por lo menos nosotros no podemos pasar, el Señor sí, pasó a través de las puertas y de las paredes. Pero cuando la puerta se abre, ese vacío es el vano, es un vacío. Un vano es un vacío. Y nuestra vana manera de vivir era una vida insulsa, una vida sin propósito, sin motivación, sin entusiasmo, sin objetivo, sin responsabilidades, como un tiro al aire. Y así éramos antes de conocer al Señor. Los que hemos conocido al Señor un poco de grande, nos acordamos que salíamos muy contentos de fiesta y de farra, por ejemplo, un sábado a la noche, y volvíamos a la madrugada pateando tachos de basura, sin haber llenado el corazón. No había vianda que satisfaciera. Entonces, dice, fuiste rescatado de vuestra vacía manera de vivir. Es decir, que ahora, hermanos, tenemos una vida con contenido, una vida con propósito, una vida con objetivos, una vida con disciplina, con autodisciplina que debemos tener para lograr los objetivos. Es decir, los objetivos que deben ser programáticos. Si nosotros tenemos una altura de 4 metros y queremos subir, no podemos dar un salto de 4 metros, pero si hacemos una escalera, vamos subiendo peldaño a peldaño, objetivo a objetivo, hasta llegar a la altura. Y esto es lo que hace que se construya una vida de servicio, una vida de obediencia, una vida de dedicación para glorificar al Señor. Ahora, cuando dice aquí, fuimos rescatados, algo dice que toca muy fuerte nuestro corazón, el precio de ese rescate. Y saben aquí, hermano, tengo en mente una vieja historia que seguramente ustedes han escuchado y han escuchado más de una vez, pero viene al caso. Cuando aquel niño, ¿se acuerdan? Se cuenta que había hecho un barquito. Yo me acuerdo porque a mí me gusta mucho, porque cuando era pequeño una vez hice un velero en la escuela secundaria que enseñaban carpintería. Un velero así como de 1 metro con velas y todo. Bueno, aquel niño dice que había hecho este velero y que un viento, cuando lo llevó al parque, a un lago,
se lo alejó de él, se lo llevó. Navegaba el barquito, pero se fue de su presencia y el niño lo perdió. Y al tiempo, después, años después, siempre se acordó de aquel barquito, pero ya siendo grande, pasó por un comprivento, por un cambalache, como decía, y lo vio el barquito en la vidriera. Dice, ese es mi barquito. Y entró apresurado, emocionado. Y el hombre le dijo, no, señor, dice, mire, esto yo lo compré, lo pagué y tiene este precio. Dice, bueno, dice, yo lo compro. Le pidió a su padre el dinero y compró al barquito y salió de aquel comprivente abrazando el barquito y dice, ahora eres doblemente mío, yo te hice y yo te compré. Y esto es la historia de nuestra redención, hermano. Así fuimos rescatados. Dios nos hizo para su gloria, nos alejamos por los vientos de doctrina contrarios, las herejías, la idolatría y el pecado, que nos alejó, nuestra rebelión e iniquidades nos separaron de Dios. Pero el Señor vino y pagó el precio de nuestro rescate. Tenemos que tener siempre presente que el precio fue altísimo. Y por eso allí en 1 Corintios capítulo 6, Pablo dice, ignoráis que fuiste comprado por precio y que soy templo del Espíritu Santo. Lo estoy parafraseando. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y hermano, hemos sido rescatados a un precio altísimo, porque somos valiosos para Dios, a pesar de que no somos nada. En nosotros mismos sí somos valiosos por lo que somos en Cristo, instrumentos en las manos del Señor para la gloria de Dios y para hacer las obras que Dios preparó de antemano. Él fue destinado, dice, fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, no había precio material que se pudiese calcular, sino la sangre preciosa de Cristo. Esto significa la vida de Cristo, la vida está en la sangre. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y cuando la expresión dice que hemos sido elegidos, como decíamos al principio de Pedro, y rescatados con esta planificación perfecta de la obra de la cruz, desde antes de la fundación del mundo, nos damos cuenta que nosotros no podíamos, no podemos, ni debemos hacer más nada. Él lo hizo todo. La obra del Señor es perfecta, el precio fue absoluto, la justicia fue satisfecha, la iglesia tiene una consolidación que no se mueve, consolidada porque emerge de la justicia de la cruz y de la evidencia de la tumba vacía, sabiendo que fuiste rescatado. Hermanos, yo no sé, pero a mí se me arruga el corazón cuando pienso en este tema, que tiene que emerger lo que les decía yo de Hebreos capítulo 2 y versículo 28, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y esto es lo que necesitamos, saber que hay un precio enorme para tener una gratitud constante y permanente, y es la motivación para servir al Señor. Y dice, mediante el cual es manifestado, una manifestación maravillosa de la palabra del Señor, mediante el cual que creí en Dios, quien le resucitó de los muertos. Aquí está la evidencia de estas palabras de Pedro. La tumba vacía es evidencia de nuestra fe cristiana, y la ascensión del Señor le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza no sea en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios y en la gloria de Dios. Y dice que habiendo purificado vuestras almas por la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal entre hermanos, no fingido, amaos unos a otros de corazón puro. Porque hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y Pedro está haciendo un contraste entre lo que es este mundo, un gran cementerio, donde todo está muriendo, pero hay algo que está vivo y que es la iglesia, que tiene la vida de Cristo. Es el creyente que estamos con responsabilidad de buscar a aquellos que están muertos en delitos y pecados, como otros nos buscaron a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por medio de ellos y el mensaje glorioso, el Señor nos dio vida. Con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Queridos hermanos, 3 temas de consuelo, de orientación, de afirmación de nuestra fe y de consolidación en lo que el Señor quiere de nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos identidad, seguridad y responsabilidad, pero también somos peregrinos. Y saben una cosa, miren, perdónenme que voy a utilizar y lo veo a Daniel allí, me hace acordar a su padre, a don José. Usted supóngase que hubiese venido don José Vicio a la iglesia un día y le dice, hermano, mire, en la esquina hay un tacho con dólares, vayan y saquen. Entonces todo el mundo se hubiera saltado por arriba de los bancos a ver quién llegaba primero. Fíjese. Pero si entraba un lengera borracho, mal vestido y maloliente por el alcohol y dice lo mismo, se hubiese levantado a lo mejor Daniel o otro hermano que veo que come todos los días, bien robusto por allí, le hubiese tomado de la ropa y dice, bueno, váyase, vuelva cuando esté fresco. No le hubiese querido. Bueno, esto, ¿saben por qué le digo esto? Porque una cosa es reconocerse como peregrino, tener una dignidad, una puntuación en la consolidación de saber en dónde lo está llevando su cabeza. Y otra cosa es vivir de cualquier manera. El hábito no hace al monje, pero se reconoce al monje por el hábito. Y estas vestiduras, las vestiduras en la Biblia la conducta, se habla en la Biblia mucho de vestidura. Hermanos, somos peregrinos, no lingera, ni vagabundo. Tenemos que tener compromiso, tenemos que tener seguridad, estabilidad y orientación con la cabeza hacia la patria celestial, sabiendo que para esto hemos sido rescatados de nuestra vacía manera de vivir. Acuérdense, antes era un vacío nuestra vida, ahora tiene un contenido hermoso, glorioso, privilegiado. Yo no sé ustedes, pero a mí no termino de darle gracias al Señor que no me ha dejado de lado, sino que me ha incluido en su gran obra para la salvación de los pecadores. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y que en este consuelo de la carta de Pedro podamos encontrar parámetros que nos ayuden a ir delineando nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, una piadosa manera de vivir. No tenemos una religión, tenemos una relación, que es toda vuestra manera de vivir, toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude y espero que sea de consuelo el saber de estas preciosas verdades que dice Pedro, que el Señor ha logrado y que por gracia nos ha dado. Rescato una última frase. Esperad por completo en la gracia. La gracia, hermano, de Dios es suficiente, absolutamente suficiente. Él cuida la iglesia y la sustenta, y los recursos para la iglesia y para el creyente están en Cristo y en ningún otro lado. Por completo, esperemos en esta gracia maravillosa. Que Dios les bendiga, les abrazo en el Señor y ya me está dando pena pensar que me queda un solo mensaje el viernes que viene, pero bueno, uno se va encariñando en este amor fraternal que dice aquí la palabra del Señor, y bueno, que el Señor les bendiga y muchas gracias por la atención.